Nunca pensé que un simple archivo pudiera arruinar una vida. No hablo de un virus informático. Hablo de un archivo real, polvoriento, olvidado. Uno que llevaba más de 20 años escondido en un lugar donde nadie mira, y que contenía algo que jamás debió ser grabado. Cuando lo abrí, creí que estaba leyendo sobre crímenes antiguos, personas desaparecidas, casos sin resolver. Pero muy pronto, entendí la verdad. Aquellos archivos no contaban el pasado, lo estaban repitiendo. Y esta vez, yo formaba parte de él. Trabajo como archivero municipal desde hace 7 años. Nadie sueña con este trabajo, pero alguien tiene que hacerlo. Clasificar documentos viejos, expedientes judiciales cerrados, informes que nadie vuelve a leer. El sótano del edificio siempre huele a humedad y papel viejo. Allí abajo, el tiempo parece detenido. Aquella noche, estaba solo, demasiado solo. Revisaba una estantería que llevaba años cerrada por obras cuando encontré una caja distinta a las demás. No tenía código, no tenía registro. Solo una palabra escrita a mano con tinta casi borrada. Archivo no catalogar. Sentí un escalofrío inmediato. No por miedo, sino porque eso no debía existir. Todo archivo tiene un número. Todo documento deja rastro. Abrí la caja. Dentro había carpetas marrones, cintas de audio antiguas y fotografías en blanco y negro. La primera carpeta tenía un nombre: Marta Ruiz, desaparecida, 1998. Conocía ese caso. Todos lo conocíamos. Una mujer encontrada muerta en su piso. Caso cerrado. Pero lo que había dentro no coincidía con la versión oficial. Las fotos mostraban marcas en las paredes, arañazos, sangre limpia, como si alguien hubiera intentado borrar algo. Y entonces encontré la cinta. Una etiqueta pegada decía: última grabación, no reproducir. No sé por qué lo hice. Quizá fue curiosidad, quizá fue estupidez. Reproduje la cinta. Al principio solo había ruido, luego una respiración agitada y finalmente una voz susurrando. Si alguien encuentra esto, significa que ya es demasiado tarde. Apagué la grabadora con la mano temblando. Durante unos segundos me quedé inmóvil, escuchando el silencio del sótano. Ningún ruido, ningún paso. Pero tuve la sensación de que ya no estaba solo. Miré alrededor. Las estanterías seguían allí, inmóviles, cargadas de expedientes olvidados. Respiré hondo e intenté convencerme de que solo era una grabación antigua, nada más. Volví a la caja. Había más carpetas, más nombres. Algunos me resultaban vagamente familiares. Personas desaparecidas, casos cerrados con explicaciones rápidas, suicidio, accidente, sobredosis. Abrí otra carpeta al azar. Javier Montes, 2003. Dentro encontré algo que me heló la sangre. Fotografías tomadas desde el interior de su propia casa. No eran fotos policiales, eran fotos de vigilancia. Desde el pasillo, desde la cocina, desde la puerta de su dormitorio. Alguien había estado allí antes de su muerte. Sentí un nudo en el estómago. Pasé la página y encontré otra cinta.
Esta no tenía advertencias, solo una fecha, 2 días antes de su muerte. La reproduje. La voz de un hombre hablaba en susurros, nerviosa. Hay alguien en casa, lo sé. No lo veo, pero está aquí. La grabación se interrumpía bruscamente. Apagué el reproductor. Ya no podía fingir que aquello era casual. Todos los archivos tenían algo en común. Todos contenían grabaciones. Todas las víctimas sabían que iban a morir y nadie las escuchó. Entonces noté algo extraño. El silencio había cambiado. El zumbido del fluorescente ya no estaba. El aire se sentía más denso. Miré el reloj del pasillo. Seguía funcionando, pero avanzaba demasiado lento, como si el tiempo allí abajo no siguiera las mismas reglas. Decidí hacer algo que no debería haber hecho. Busqué el archivo más reciente, el último nombre de la lista. Estaba al final de la caja. Mi respiración se detuvo cuando lo leí. Mi nombre. El expediente estaba vacío, sin fotos, sin informes, solo una hoja en blanco y una cinta nueva, aún sin usar, con la fecha de hoy. Sostuve el expediente con mi nombre durante varios segundos. No lo abrí. Algo dentro de mí sabía que, en cuanto lo hiciera, cruzaría un punto sin retorno. Dejé la carpeta sobre la mesa metálica y me obligué a mirar alrededor con más atención. Hasta ese momento, había asumido que aquel sótano era solo un archivo olvidado, pero ya no podía seguir mintiéndome. Las estanterías no estaban colocadas al azar. Había un orden. Los expedientes más antiguos ocupaban los estantes superiores. Los más recientes estaban abajo, casi a la altura del suelo, como si el lugar se fuera llenando con el tiempo. Me acerqué a la pared del fondo. Allí, parcialmente oculta tras una estantería, vi algo que no había notado antes. Una puerta pequeña, metálica, sin manilla. Solo tenía una ranura horizontal del tamaño exacto de una cinta de cassette. Sentí un escalofrío. Miré la cinta nueva. Mía. No, dije. No puede ser así. Pero encajaba demasiado bien. Antes de introducirla, noté algo más. Marcas en el metal alrededor de la ranura. Arañazos, golpes, como si otras personas hubieran intentado abrirla por la fuerza. Sin éxito. Respiré hondo y deslicé la cinta dentro. La puerta metálica emitió un clic seco y el sótano reaccionó. Las luces del pasillo se apagaron una a una. El fluorescente sobre mi cabeza quedó como la única fuente de luz, oscilando, lanzando sombras deformes entre las estanterías. Entonces, una voz salió de los altavoces ocultos en la pared. No era una grabación, era en directo. Si estás escuchando esto, significa que has llegado al final del archivo. La voz era neutra, fría, sin emoción. Aquí no se registran crímenes al azar. Aquí se conserva aquello que nadie quiso escuchar a tiempo. Tragué saliva. Cada expediente, continuó, pertenece a alguien que descubrió demasiado y decidió no mirar hacia otro lado. Las estanterías comenzaron a vibrar suavemente. Este lugar no mata, solo observa y espera. El fluorescente parpadeó con violencia. Cuando alguien baja aquí por última vez, deja de ser investigador. La puerta metálica se abrió lentamente. Dentro no había una salida. Había una silla, una grabadora y una luz roja encendida, esperándome. Me quedé de pie, incapaz de moverme. La grabadora estaba encendida.
La luz roja parpadeaba, marcando el tiempo, el mío. Me senté sin recordar haberlo decidido. La silla estaba fría, demasiado fría. La voz volvió a sonar, ahora más cerca, como si hablara desde dentro de mi cabeza. Todos dejaron un testimonio, dijo. Todos pensaron que alguien lo escucharía. Miré la grabadora. El contador avanzaba, pero yo aún no había hablado. Puedes irte. Nadie te obliga a grabar. Levanté la mirada. La puerta del sótano seguía allí, abierta, pero algo era distinto. Las escaleras ya no llevaban hacia arriba, descendían. Tragué saliva y entendí la verdad. No había salida sin dejar algo a cambio. Tomé aire y hablé. Conté lo que había visto, los expedientes, las cintas, las fotos. Conté que el sótano no perseguía a la gente, solo esperaba a que alguien se acercara demasiado a la verdad. Cuando terminé, la grabadora se detuvo sola. La luz roja se apagó. El fluorescente murió con un chasquido. En la oscuridad, escuché como algo se movía entre las estanterías. Papeles, carpetas, un nuevo expediente siendo colocado en su sitio. Cuando la luz volvió, estaba solo. Sobre la mesa metálica había una carpeta nueva, la mía, cerrada. Subí las escaleras sin mirar atrás. Arriba, el edificio estaba vacío, abandonado desde hacía años. Nadie volvió a hablar del sótano, pero a veces, cuando alguien desaparece sin explicación, un nuevo expediente aparece abajo, esperando. Hay historias que no se cuentan, se archivan. Suscríbete para no perder la siguiente.